Bueno, mi nombre es Guillermo Andrés Chiari Aristizábal. Soy egresado de la Universidad Nacional como ingeniero civil. Eh, Tengo aproximadamente 6 años de experiencia en el área de consultoría y diseño estructural, temas de patología, reforzamientos, inspecciones, evaluaciones y demás. Trabajé con la firma Icardi Estructural bastante tiempo. Diseñamos centros comerciales, proyectos residenciales a nivel de conjuntos de más de 15 torres, eh, centros deportivos, piscinas, polideportivos. eh, Realizamos también inspecciones oculares a puentes. eh, Realizamos también reforzamientos, evaluaciones. Y actualmente me encuentro trabajando para la Fiscalía General de la Nación como perito y como investigador. Mi labor está encaminada al tema de eh, ingeniería estructural específicamente. Realizamos inspecciones, evaluaciones, todo el mismo proceso, pero ya en el ámbito penal. Bueno, el posgrado que me gustó las clases de fundaciones avanzadas, cimentaciones avanzadas con Juan Tamasco, diseño sismo resistente con Juan Tamasco, eh, diseño sismo resistente en acero con Juan Tamasco. Me gustó, qué otra área vi? Patología, no recuerdo el nombre, Camilo Fresneda. Eh, Básicamente esas materias me gustaron. Eh, Me gustaron en contenido, en profundidad, eh, me gustaron en el material que dieron, en la claridad de los conceptos, en la aplicabilidad al, al diario que hacer en el trabajo mío. Me parece que se aplica muchísimo en el país. Eh, esas materias me gustaron. Me gustó la metodología implementada. Me parece que de pronto puede haber un componente pequeño práctico en las clases de Juan Tamasco que, que de pronto pueden complementar muchísimo. Bueno, aspectos importantes es que el posgrado debe responder a las necesidades de la sociedad, ¿sí? Eh, Ahorita la sociedad está necesitando, está bien entender pues toda la parte matemática, de tensorial, matricial, etcétera, pero en la práctica eh, nada de esto se hace. Pues, digamos, se implementan software y criterios para evaluar si el software está haciendo las cosas bien o no, digamos, puntos de control que lo dan los conceptos que se adquieren a lo largo del posgrado y en el pregrado. Parece que está desconectada de las necesidades que hay en la realidad, ¿sí? Eh, Mucha teoría matemática que no responde a la hora de ejecutar muchas labores. Eh, lo hablo porque pues mi labor es revisar muchos diseños en el país, no solo en Bogotá, sino en todos los departamentos del país. Eh,
y me doy cuenta cómo se ejecutan los diseños, cómo se ejecutan las consultorías. eh, Hay deficiencias, y la universidad podría responder a eso, ¿sí? Podría responder a darle soluciones económicas al país en temas de vivienda, eh, y está desconectada. Entonces no me gustó eso, no me gustó esa desconexión, eh, no me gustó el tema de dinámica estructural, eh, de análisis matricial, ¿sí? Me va bien en eso, en los números me va muy bien, me va inclusive mejor que de pronto entendiendo algunos fenómenos físicos, pero eso no significa que no tenga que ser sincero y decirlo, ¿sí? Entonces, esa desconexión no ayuda, no ayuda, sobre todo una universidad tan importante como lo es la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, eso no me gusta, no me gustó y básicamente fue eso. ¿Qué le recomendaría eh, para que se anime? Bueno, que de pronto supiera la experiencia, la claridad del ingeniero Juan Tamasco. Son unas clases supremamente valiosas, son invaluables, ¿sí? El conocimiento que él brinda no se encuentra en libros, o de pronto sí, pero habría que consultar cientos de libros y tomarse un tiempo para pensarlo bien. Entonces, de pronto que supieran ese conocimiento tan importante que da el ingeniero Juan Tamasco. eh, sí, básicamente sería eso, es el incentivo de pronto en el tema de laboratorios, de la asesoría que él podría dar. Lastimosamente no puedo dar fe de que una maestría, un doctorado en ingeniería estructural se termine en unos tiempos óptimos en comparación a otras universidades privadas como lo son los Andes o la Javeriana, eh, pues por todo el tema coyuntural que se vive. Entonces, pues si bien hay laboratorios, pero pues el tiempo no ayudaría mucho. Entonces, básicamente la fortaleza, diría yo, es eh, esa experiencia que da el ingeniero Juan Tamasco, que no se encuentra, creo yo, en muy pocos docentes en otras universidades. Sí, entonces eso sería un incentivo grande. Yo les recomendaría, si ya van a empezar, que por favor preparen mucho las clases, lean mucho antes de asistir. eh, Se le puede sacar un provecho enorme si esto se hace así. eh, y pues que sea una simbiosis, ¿sí? Que todo lo que ellos vean que se puede mejorar lo escuchen, las directivas desde el área curricular hacia arriba. eh, es importante, sobre todo en el tema de necesidades. Al área a los posgrados de especializaciones ingresa mucha gente que puede aportar muchísimas cosas. Ingresan residentes que han trabajado en puentes, eh, ingresan consultores, ingresan personas que han trabajado en patología, ingresan personas que han hecho presupuestos. eh, Toda esta información es muy valiosa, eh, y se puede aprovechar muchísimo en la academia. Personalmente, a pesar de que vi una materia llamada patología, eh, me quedaron muchas preguntas.
¿sí? Yo con el profesor Camilo inclusive trabajamos extra clase en bastantes cosas y demás. Eh, Ojalá se pudiera de pronto abrir dos módulos de patología, no hay patología en acero, no hay patología en elementos no estructurales. Los elementos no estructurales son muy importantes en este país porque la cultura de cambiar la mampostería todavía no está. ¿No es cierto? Y en los diseños, dado que son elementos no estructurales, obvian los detalles y esos detalles son muy importantes porque si no se desvinculan del comportamiento de los elementos, de los del sistema principal de resistencia sísmica o resistencia a cargas gravitacionales, estos fallarán y pueden ocasionar las muertes para los cuales se está haciendo el sistema y evitarlas. Entonces se estaría perdiendo todo el esfuerzo, toda la norma, todo. Sí, no, digamos que esas son las necesidades que necesita el país, ¿sí? No, está bien de pronto para el doctorado, si se va a proponer alguna nueva teoría en el estado del arte de algo, está bien profundizar en el área computacional o matemática, tensorial, matricial, ¿sí? Pero hay que responderle a la sociedad colombiana en cuanto al tema de del diseño y de la construcción y hay muchas preguntas por resolver y que la universidad puede contribuir, ¿sí? Entonces, pues básicamente ese es mi aporte, mi recomendación, que entren con esas propuestas los nuevos aspirantes a mejorar toda esta parte en la sociedad colombiana. Pienso que ese es el principal objetivo. Eh, bueno, sí, por ejemplo, en patología, eh, en algún momento me tocó, eh, estaba yo en un caso de un tema de un edificio, eh, necesitábamos, necesitábamos calcular la capacidad de carga del edificio dado que ya estaba construido, sin necesidad de hacerle una prueba de carga. Fue una experiencia interesante porque hubo una retroalimentación con el profe Camilo. eh, a él nunca le había tocado un caso así de particular, sobre todo con una connotación penal. Entonces hicimos el ejercicio eh, ayudándonos de normatividad internacional, extranjera, americana y mirando la normatividad nacional si va de la mano con los criterios emanados por la otra. Eh, y pues las conclusiones fueron muy interesantes, un ejercicio muy rápido, eh, pero fue muy chévere, fue muy anecdótico, eh, me gustó muchísimo, muchísimo la experiencia. De igual forma, las preguntas que le hacía el profe Juan Tamasco también fueron una experiencia muy, muy valiosa para mí, dado que fueron unas preguntas acumuladas en todo mi ejercicio profesional de diseño estructural y de alguna forma hubo una simbiosis en las aulas de clase con él y con los compañeros. Y creo que todos sacamos un provecho de eso. Fue muy chévere esas anécdotas. Bueno, sí, a mí me gustaría en algún momento con el profe Vallecilla. Claro que sí, un profe súper valioso, un sabio en el tema de puentes. Mm, creo que muy pocas personas saben tanto de puentes como él. En algún momento nos manifestaba que casi que ya había tanto tema por cubrir que era necesario abrir un posgrado en puentes. Ojalá ese proyecto se pudiera hacer, sobre todo teniendo en cuenta que en la parte de infraestructura en el país falta muchísimo, muchísimo. Eh,
y teniendo en cuenta además pues todo este tema de los puentes que han quedado mal construidos y mal diseñados. Ojalá fuera pionera la Universidad Nacional en sacar una hija de la ingeniería estructural que sería una especialización en puentes en madera, puentes en acero, puentes atirantados, puentes en concreto, puentes postensados, reforzados, eh, todo el tema de historia de puentes en el país. Sería muy interesante, muy interesante. Yo creo que si la abrieran, yo sería el primero en escribirme a la especialización. De pronto agregar eso y el tema del profe Vallecilla, muy valioso en el tema de la especialización. No lo recordaba porque fue de los primeros profesores que tuve en la especialización. Mi nombre es Miguel Rivas. Estudié ingeniería civil en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Me gradué en el 2017 y entré al posgrado, al posgrado de estructuras en ese mismo año. Hice mi tesis en un tipo de estructuras de madera que se llaman los palafitos. eh, y pues lo que hice fue evaluar el daño de estas estructuras ante cargas de sismo y tsunami. Bueno, pues me gustó mucho. Pues recuerdo que estaba en una clase de diseño sismorresistente de concreto con Juan Tamasco y de repente estaba pues él pues hace unas diapositivas muy dicientes, muy bien elaboradas y llegó un momento en que se quedó mirando la diapositiva en silencio por un momento y, y nos contó que a veces le pasaba que de repente como que de tanto decir, explicar las fórmulas, los conceptos, pues como que a veces se pierde el sentido de lo que uno está haciendo, de lo que intenta hacer con esas fórmulas y que pasa en algún momento que se queda mirando la fórmula y a veces la vuelve a entender, la vuelve a sí, como a saber qué es lo que hay detrás y qué es lo que finalmente expresa esa fórmula. Entonces, pues yo pensaría que lo que más me gustó del posgrado es haber encontrado esos momentos. Es decir, uno se mete al posgrado con una idea, seguramente de aprender muchísimas cosas más, pero con el posgrado uno lo que se da cuenta es que lo que gana es esos momentos en los cuales uno entiende las limitaciones de esas fórmulas, sabe cuáles son sus supuestos y de alguna forma le pasa lo mismo que al profesor Juan Tamasco, se queda en un momento en silencio y, y de repente entiende de qué se trata esa fórmula. Entonces, pienso yo que lo que más me gustó de ese posgrado es que está llena de momentos en los cuales uno de verdad entiende lo que hay en esas fórmulas. De hecho, me acuerdo también que en una conferencia el profesor Jorge Segura contaba que pues algunos de sus profesores, no mencionó en su momento cuál, estaban haciendo ejercicios y le indicaron al profesor que había un error en una de las fórmulas. Y el profesor les dijo pues a él y a su compañero que les iba a ayudar, que le escribieran al autor. Y el autor le respondió, el autor del libro le respondió que muchas gracias por la corrección, que efectivamente había un error en la fórmula. Y pues la anécdota la cuento no digamos, no porque me haya sucedido a mí en ese sentido, sino porque es muy diciente de lo que pasa en este posgrado. Es decir, eh, si uno es capaz de decir si una fórmula está bien o mal cuando de verdad la comprende. Y eso es lo que me gustó de ese posgrado definitivamente, que uno eh, aprende ese tipo de cosas. Bueno, pues ahí sí tengo que hablar un poco más en general, porque yo pues fui estudiante de pregrado de la universidad, de manera que tuve la experiencia no solo de ser estudiante a nivel de posgrado, sino de pregrado. Y lo que
siento yo o sentí en su momento es que pareciera que la universidad tiene una división grande entre lo que son los estudiantes de pregrado y los estudiantes de posgrado. Entonces, pues bueno, eso digamos que con la pandemia eh, se, se, se puso como en un segundo plano, pero con el último paro, por ejemplo, sentí como esa diferencia en que pareciera que la Universidad Nacional es una para pregrado y otra para posgrado. Entonces llegamos a tal punto en el cual había un bloqueo del edificio, no se podía entrar al IEI a tomar la clase, pero en la entrada te preguntaban si eras de pregrado o de posgrado. Si eras de pregrado no te dejaban entrar al edificio y si eras de posgrado te dejaban entrar a tomar la clase. Entonces, no es algo que le pase específicamente al posgrado, a la maestría en ingeniería de estructuras, sino quizás a los posgrados en general de la universidad. Y es que pareciera que la crisis de la universidad pública, sin sonar demasiado ruidoso al respecto, fuera una cosa en el pregrado y otra para el posgrado. Llegué a un punto en el cual muchos de mis compañeros del posgrado estaban incluso molestos por el paro, ¿sí? Es decir, tal vez no se dimensionaba o se tenía una sensibilidad distinta acerca de lo que significa estar en una universidad y pertenecer a la universidad pública. Entonces pensaría que algo que se puede mejorar, eh, pues a nivel de universidad, pero desde luego desde el programa, es preguntarnos cómo podemos hacer nosotros como estudiantes para apropiarnos más de la universidad, es decir, tener un mayor sentido de pertenencia y desde luego, eh, pues sentir ese orgullo que tanto caracteriza a los egresados de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, en la última sesión del Seminario Permanente de Estructuras, invitaron a uno de los profesores, pues que por muchos años tuvo a cargo la cátedra o el curso de Estructuras Metálicas 2, que es el profesor Gabriel Valencia Clemen, y me gustó mucho la reflexión que hizo al final. Es decir, eh, nos mostró su trabajo con su empresa y pues muchos colegas más en el edificio Atrio y al final nos decía que pues tenía sentido hablar de ese tipo de obras para mostrar que obras tan grandes, de una factura tan buena, de gran calidad, sí son posibles en el país. Se tienen los recursos técnicos y sobre todo el capital humano, que es lo que finalmente se forma en este posgrado. Entonces, me llamó mucho la atención esa reflexión porque es la enseñanza que no solo en el posgrado en estructura, sino en el departamento han tenido nuestros grandes maestros, pues mm, desde Antonio María Gómez, Enrique Kerpel, Jorge Segura, Luis Guillermo Aicardi, Armando Palomino, Alfredo Santander, Alejandro Sandino, José Gabriel Gómez Cortés, y bueno, quizás un largo, etcétera, de grandes maestros que su enseñanza ha sido esa, hacer una escuela de casi que de pensamiento, de hacer las cosas bien y en ese sentido, pues que valga la pena hacer ingeniería bien hecha en el país. Esa es quizá una de las mayores enseñanzas y lo que se sigue enseñando en las aulas, lo que yo recibí de los profesores que tuve en el posgrado. Pues yo tal vez, hablando de Gabriel Valencia, quizás recuerdo también que en el libro El posgrado en estructuras, Jorge Arturo Márquez entrevistó a Gabriel Valencia y en su momento se estaba debatiendo si se enseñaban los factores de carga y resistencia, pues que dicho sea de paso, en su momento se estaba discutiendo, pero hoy día es el pan de cada día de la ingeniería estructural, es decir, diseñamos con factores de carga y de resistencia. Y él tuvo una conversación con Jairo Uribe Escamilla y el doctor Jairo Uribe recordaba que por allá en el año 40, Julio Carrizosa, quien era el entonces el profesor de resistencia de materiales de la facultad, eh, pues dedicaba una parte de su curso, tal vez unas 3 semanas, al análisis de estructuras al análisis matricial. Y pues después de dedicar 3 semanas a eso, a ese tema de desarrollar, resolucionar estructuras por el método matricial, el profesor Carrizosa le decía a sus alumnos pues que era muy complicado porque
los edificios. Un edificio podría tardarse 3 meses en solucionar la matriz, dependiendo de la complejidad, podría llegar a ser un año, y si la embarraban al inicio, no sé, con el determinante, pues hasta ahí llegaban. Entonces, pues que no tenía tanto sentido, pero que de todas formas era muy interesante. Eso pues cambió rápidamente con la llegada de computadores de mayor capacidad y desde luego de mayor acceso a las personas. Y pues eso lo cuenta el doctor Jairo Uribe, pues porque él también dictaba el curso de análisis y diseño asistido por computadores ahí en el posgrado. Y pues con la llegada de estos computadores, pues solucionar un edificio, uno de estos problemas, pues se podía hacer de manera mucho más expedita. En el tema de la enseñanza, pues eso cambió radicalmente porque había que hacer, eh, perforar unas tarjetas y llevarlas al computador de la universidad, volver al otro día para ver si hubo algún error, corregir, y pues digamos que el proceso de enseñanza se dificultaba. Pero la anécdota la cuento también porque quizás sirva de motivación, y es que recientemente Ismael Santana, quien es el profesor de mampostería estructural, mencionaba en alguna de sus charlas que pues un profesor de él les decía que pues los computadores finalmente no era para reducir el tiempo de diseño, ese problema que tenía Julio Carrizosa en los años 40, de resolver una matriz que se demoraba un año, sino que pues asimismo ese tiempo que se reducía tal vez en el cálculo podía aprovecharse para mirar muchas más posibilidades y asimismo llegar a una mejor solución del problema, que es finalmente lo que nos hace ingenieros e ingenieras. Y pensaría yo que pues sirvan estas anécdotas simplemente para motivar a las personas que estén interesadas, que estén cursando eh, el posgrado, para ver que en realidad lo que se enseña en estas aulas es una forma de pensar y de solucionar problemas bien particular. Y asimismo, pues vale mucho la pena inscribirse y desde luego, pues terminar el programa. Pues bueno, no les he contado propiamente de la experiencia con la tesis. La experiencia de la tesis, pues en este momento con la pandemia es bastante complicado, pero tuve la oportunidad siguiendo quizás el gusto que tiene la profesora Kaori Takeuchi por romper cosas en el laboratorio, en el sentido que nos gustan los ingenieros civiles, de experimentar y probar cosas nuevas. Entonces, pues con la tesis tuve una oportunidad eh, enorme, es decir, con el profesor Juan Manuel Lizarazo y la profesora Patricia Luna, que fueron la profesora Patricia mi directora, el profesor Juan Manuel mi director, tuvimos la oportunidad de ir a San Andrés de Tumaco, traer las maderas hasta acá, hasta el laboratorio de Bogotá, eh, cortarlas y ingeniárnoslas para poder ensayar esas maderas. Parte de mi tesis incluía diseñar un dispositivo para ensayar uniones de madera a momento y a corte. Esto pues era totalmente inédito, de manera que tocó hacer un proceso también de diseñar los dispositivos, fabricarlos, probarlos, calibrarlos, para finalmente hacer los ensayos que quedaron en la tesis. Entonces, pues, toda esa experiencia de romper cosas en el laboratorio, de experimentar, pues es una de las cosas también más valiosas que tiene la posibilidad de hacer una tesis, ¿no? Eh, Finalmente el documento es un escrito pues con alguna estructura muy formal que muestra eh, parte de la metodología, los resultados, las conclusiones que se obtienen, pero también la tesis es todo eso que se queda por fuera del documento y que finalmente hace parte del proceso de aprendizaje en un posgrado, ¿no? No por algo tiene, la tesis es la actividad académica con mayor cantidad de créditos académicos. Y yo pensaría que en ese orden de ideas hay que hacer algo que de verdad lo apasione a uno, lo llene y sobre todo le permita aprender todo eso que por la premura de las asignaturas, el semestre que se acaba a las 16 semanas,
pues a veces uno no tiene el tiempo de ponerse a pensar y de verdad desarrollar eh, y pensar soluciones distintas. Entonces, pues creería yo que eh, contar que se animen a hacer tesis experimentales, de ir al laboratorio y hacer este tipo de ensayos. Desde luego también está muy bien y muy válido hacer modelaciones o otro tipo de tesis pues, que se desarrollan en el posgrado, pero pensaría yo que la parte experimental es algo que paga la boleta en este posgrado, tener esa experiencia pues también de compartir con los laboratoristas y sobre todo aprender de otros tesistas que están desarrollando su tesis en el laboratorio y que seguramente se han enfrentado a problemas muy similares a los que uno tiene a la hora de tratar de describir un fenómeno físico y de analizarlo desde el punto de vista estructural. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.